Instituto de Ingenieros, como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado La crisis habitacional, más que un desafío, una oportunidad urgente para transformar y prosperar. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 135 años se ocupa de hacer aportes a la excelencia, a la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. Es en este contexto que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas que se ocupan de temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. La escasez de viviendas adecuadas en nuestro país es, además de un problema urgente, una gran oportunidad, ya que la necesidad de construir más de 1 millón de viviendas tiene el potencial de generar un impacto positivo en múltiples aspectos de la vida nacional, mejorando las condiciones de vida de la población, generando nuevas oportunidades de desarrollo, mejor educación, mayor seguridad y cohesión social. Esta es además una gran oportunidad para reactivar nuestra decaída economía y generar empleo, ya que la inversión requerida no solo puede impulsar el sector de la construcción, sino que además puede estimular otros sectores relacionados como la industria de materiales de construcción, el transporte y la logística, generando empleo y fomentando el crecimiento económico a largo plazo. Necesitamos adoptar una visión más audaz y proactiva hacia el futuro, aprovechando esta necesidad como una oportunidad para transformar nuestro país en uno más próspero y equitativo. La ingeniería jugará un papel fundamental en este proceso, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles que nos permitirán construir un mejor futuro para todos y todas. Esperamos que esta conferencia tener una discusión enriquecedora sobre las alternativas de solución al déficit habitacional y las posibilidades que se nos abren para la ingeniería y para los ingenieros. Agradecemos la participación en esta conferencia de dos destacados ejecutivos de déficit cero. Sebastián Bowen, director ejecutivo, quien es sociólogo de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas de desarrollo de Duke University, y Enrique Matushka, director de gestión habitacional, quien es arquitecto de la Universidad del Biobío y posee un diplomado en diseño y gestión de proyectos urbanos sostenibles de la Universidad de Concepción. Dividiremos nuestro tiempo en 2 bloques, uno para cada expositor. Al final de las presentaciones, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de la audiencia. Por favor, utilice la sección de preguntas y respuestas para hacer las consultas e interactuar con nuestros panelistas. Les solicitamos además que al final de las presentaciones respondan una breve encuesta que nos permite ir mejorando en estas actividades. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a Reuna, que hace posible este foro, ya que sin su colaboración no podríamos disfrutar de esta conversación. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, por favor. Sebastián, si quieres partir con tu presentación. Genial. Muchas gracias, presidente. No sé si se escucha bien, ¿sí? ¿Me están escuchando perfecto? Perfecto. Buenísimo. Voy a compartir. La idea, en mi caso, es poder hacer una introducción más bien general de la situación que tenemos en materia habitacional y algunas alternativas o vías de desarrollo en la materia, para, a partir de eso, poder empalmar con la presentación que va a hacer posteriormente Enrique, que se va a referir específicamente a algunas medidas en las que hemos estado trabajando. Voy a compartir una presentación. Ustedes me tienen que decir si se ve bien o no. Em, ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hasta ahí se ve bien? ¿Ahora? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Básicamente, para poder comenzar respecto a este tema, nos parece importante contarles desde dónde también empezamos a visualizar esta crisis habitacional. Vamos a hablar cosas que probablemente todos los que en este momento están mirando las han podido presenciar de distintas maneras. Y por lo tanto hay que leer ciertos síntomas que hay para poder entender efectivamente la enfermedad que tenemos hoy día. Este es un gráfico que hemos visto en otras instancias, un gráfico elaborado en principio por información que se levanta de los catastros de campamentos, asentamientos informales, familias viviendo en asentamientos informales de parte de Techo Chile y también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
ustedes pueden darse cuenta que en un primer periodo, vale decir, una vez hecho el retorno a la democracia, hasta el año aproximadamente 2010-2011, se ve un decrecimiento fuerte de la población viviendo en asentamientos informales en Chile. Esto producto de políticas evidentemente sociales, focalizadas en sectores vulnerables, pero también una política habitacional que estaba operando en este momento con bastante efectividad, y también el desarrollo económico del país. Luego viene un segundo periodo que vemos desde el 2011 hasta el año 2019 aproximadamente, en que se presencia, o ustedes pueden darse cuenta, de un crecimiento sostenido de la población o familias viviendo en asentamientos informales en el país, más o menos a una tasa de 2.000, 3.000 familias anuales, para llegar así finalmente al año 2019 con con un número aproximadamente de 47.000 familias viviendo en asentamientos informales. Y del 2019 en adelante vemos una tercera etapa en la cual se ve una explosión de la población viviendo en asentamientos informales, pasando de 47.000 familias a más de 113.000 familias al año 2023. Cuando vemos estos últimos 5 años, efectivamente, nos damos cuenta que hoy día, en promedio, al día, en Chile, más de 100 personas se van a vivir a un asentamiento informal en el país. Es decir, mientras estamos teniendo este foro, probablemente hay familias, personas hoy día tomando esa decisión de irse a una situación de asentamiento informal, dentro de lo cual influyen muchos elementos, hay muchas causas, no hay una sola. Sabemos que hay elementos de Estado de Derecho, sabemos que hay elementos de seguridad, pero asimismo no podemos obviar que también hay una causa estructural que es el acceso a la vivienda. Y de hecho, esto es interesante verlo con imágenes satelitales, son datos, por ejemplo, de la zona de Lampa, ¿cierto? La zona norte de la región metropolitana, donde ustedes pueden ver imágenes satelitales del 2012, donde teníamos los campamentos, son los polígonos que están marcados como en naranjo en esta imagen. Asimismo, en el año 2019 se ve un crecimiento de estos mismos polígonos. Año 2021 siguen creciendo y año 2022 se encuentran ya bastante asentados, por ejemplo, hacia la zona del Cerro, entre otros lugares. Esto mismo ha ido sucediendo en otras comunas a lo largo de Chile. Es interesante percatarse que si vemos las familias que llegan a asentamientos informales, 3 de cada 4 familias antes de llegar al asentamiento informal estaban en otras condiciones de exclusión habitacional, allegamiento, arrendos informales, entre otras situaciones. Lo cual fortalece la idea de que los asentamientos informales no son algo aislado del fenómeno de acceso a la vivienda en la ciudad en general. De hecho, quienes llegan al asentamiento informal no llegan directamente, sino que previo a eso pasaron por un arriendo informal o pasaron por una situación de allegamiento o de hacinamiento u otras formas de exclusión habitacional. Es decir, un fenómeno conectado. Por eso esta imagen, el asentamiento informal o el campamento, visto como la punta del iceberg, pero finalmente nos tenemos que dar cuenta de cuáles son las otras realidades que este iceberg oculta bajo el agua, y que son todas las realidades de exclusión habitacional o de falta de acceso a la vivienda que estamos teniendo hoy día. Cuando revisamos efectivamente, por ejemplo, la población de llegados, las viviendas irrecuperables, la situación de hacinamiento de los hogares o la situación de calle, más la situación de asentamientos informales, nos estamos refiriendo a lo que se entiende clásicamente como el déficit habitacional cuantitativo, ¿ya? Lo cual se ha medido generalmente en la CACEN, por ejemplo, históricamente, eh, y también lo estamos midiendo nosotros de déficit cero con algunos pequeños cambios. Los principales es que la CACEN tiene una mayor subrepresentación de la población viviendo, por decirlo así, en bolsones de exclusión habitacional, como por ejemplo la población en situación de calle o la población en campamento. Lo subrepresenta la CACEN. Y por lo mismo nosotros hacemos el mismo análisis de la CACEN y a eso le sumamos datos de fuentes de datos de campamento y de población en situación de calle. Así podemos ver que el déficit habitacional en el último tiempo más o menos se ha comportado de la manera en como ustedes ven en este gráfico. El año 2017 eran 658.000 familias aproximadamente, hogares, hoy día son 670.000, lo cual ha generado un cambio bien importante en la propia composición del déficit habitacional. Ustedes se pueden dar cuenta que el componente que se ve ahí como más color rosado, que es el componente de campamentos obtenido de las fuentes de base de datos de techo, se ve un crecimiento bien abrupto, y asimismo el componente verde, que ustedes pueden darse cuenta ahí, que es el componente más bien de allegamiento, se ve una reducción también, más o menos en la misma cantidad que se ha generado el aumento en la población de campamentos, llevando a que finalmente el déficit habitacional general se mantenga más o menos en los mismos niveles, ¿verdad? Esto es bastante superior a lo que se tenía, por ejemplo, el año 2015 en materia de déficit habitacional.
Pero si seguimos ahondando en este iceberg, nos vamos a dar cuenta con otras realidades que no están necesariamente representadas al momento de mirar a la población en campamentos o a la población en déficit habitacional. Nos referimos, por ejemplo, a toda esa población que está en una situación de tenencia insegura, o la población que vive en condiciones de fragilidad habitacional, le llamamos nosotros, o vivienda inasequible. Por ejemplo, familias que están arrendando, eh, pero están arrendando a un precio que es un porcentaje muy grande con respecto a sus propios ingresos. Pagan el 40, el 50% de sus respectivos ingresos y son familias del octavo decil hacia abajo, vale decir que tienen ingresos menores a 1.400.000 pesos, familias que están como ingreso al hogar 700.000 pesos y gastan 350.000, por ejemplo, en materia de arriendo. Asimismo, vemos familias que están viviendo en situación de una materialidad precaria. No es una vivienda irrecuperable, pero es una vivienda que tiene materialidad precaria y por lo tanto es parte del déficit que se le llama cualitativo, ¿ya? Lo cual supera el millón de hogares hoy día en Chile. Y asimismo también podemos empezar a sumar a esto otros tipos de componentes o dimensiones como la misma segregación urbana, vale decir, vivir segregado de los servicios y las oportunidades de la ciudad. Cuando revisamos toda esta información es la que nosotros tratamos de referir por demanda social por vivienda, vale decir, todos aquellos hogares que tienen algún nivel de exclusión habitacional, sea más bien medio o sea más bien crítico, y que vemos que necesitan algún tipo de ayuda del Estado, que no necesariamente es un subsidio de vivienda sin deuda, que pueden ser otras formas, garantía, cierto acceso, inclusión financiera, a veces un mejoramiento de la vivienda, que necesitan algún tipo de ayuda del Estado para resolver su situación de exclusión habitacional. Cuando tomamos todos estos datos, dejamos fuera la segregación urbana, que son datos que todavía no hemos podido nosotros actualizar, pero metemos todas las otras variables que les mencioné, nosotros damos cuenta que hoy día la demanda social por vivienda en Chile es de 2,2 millones de hogares, ¿ya? Ahora, esta demanda social por vivienda incluye, como les decía anteriormente, distintas realidades y distintos niveles de criticidad. Por ejemplo, acá se involucra todo lo que es el déficit cualitativo, ¿ya? Que son hogares que requieren mejoras en sus hogares para poder considerar que están ante una vivienda adecuada. Cuando nosotros llegamos como déficit cero y sacamos de esta ecuación justamente a aquellos que están en una situación de déficit cualitativo y sacamos también a aquellos que tienen una tenencia insegura de la vivienda, pero sí dejamos a aquellos que están viviendo en situación de hacinamiento, aquellos que tienen problemas de asequibilidad, aquellos que están en situación de calle, en asentamientos informales o en campamento, y aquellos que están viviendo en situación de allegamiento, finalmente nos damos cuenta de perdón, disculpen, una demanda social por vivienda de ese grupo específicamente de aproximadamente 1.200.000 hogares. Tomando en consideración esta composición, quiero mostrarles este gráfico. Este gráfico representa esta demanda social por vivienda y la creación de hogares, que son parte de esta demanda social por vivienda anual, ¿ya? Desde el año 2009 y hacemos una proyección hacia el año 2020, tomando en consideración distinta información de la CEPAL, del INE, de la misma Cámara Chilena de la Construcción, entre otras. Y acá lo que nos damos cuenta es que hay efectivamente una suerte de incremento de la población que año a año se está conformando como partimos en el fondo alrededor del año 2009 en cerca de 400, perdón, en una población de 50.000, 40.000 hogares, ¿ya? Que se iban generando, y esto va en aumento para llegar finalmente al año 2019 a una población que más o menos llega a los 130.000, 140.000 hogares al año que se van creando como parte de esta demanda social por vivienda. En estos distintos factores, ciertamente un factor muy relevante es el flujo migratorio. Ustedes se pueden dar cuenta en esta burbuja que se genera. De hecho, cuando ustedes ven hacia adelante, la curva proyectada, digamos, eh, es una curva que toma en consideración los datos del INE, que plantea un decrecimiento muy fuerte de la migración hacia el futuro, lo cual vemos que probablemente no sea así. Entonces, en ese sentido, es una curva conservadora que estamos viendo hacia adelante de la demanda. En base, luego comparamos justamente esta curva con la generación de vivienda social, ¿ya? Y esta es la producción de vivienda social que se ha tenido en Chile desde el año 2009 y hacemos una proyección hacia el año 2030, esto es anual. Entonces ustedes se dan cuenta que hay un primer, digamos, tiempo, ¿cierto? Que involucra más o menos entre 80.000, 90.000 viviendas anuales entre el año 2009 y el año 2012, 2013. Luego se mantiene en torno a los 70.000, 50.000 viviendas anuales hasta el año más o menos 2019. Y finalmente los últimos años, el año 2022 fue un año en que se generaron 42.000, ha sido el año más bajo de los últimos 20. Pero proyectamos hacia adelante, de hecho el año 2023 se generaron 67.000,
y proyectamos 65.000, que es más o menos la tasa que plantearía el plan de emergencia habitacional, 65.000 anuales. Con estas dos curvas generamos esta información que está acá presente, que es básicamente las mismas curvas pero acumuladas. Entonces ya no es anual, sino que efectivamente es acumulado al año 2030, y así vemos cómo lo que se genera entre medio de las dos curvas es la brecha, que es el área gris que está representada ahí, y cuando vemos el año 2023, que hoy día estamos en 2024, tenemos que actualizar justamente estos gráficos, nos damos cuenta de 1.200.000 hogares, que es la diferencia entre esa curva de demanda y esa curva de oferta. Cuando vemos estos 1.200.000 hogares, son datos de una demanda que es bien diversa, ¿ya? Entre el 70 y 80% son hogares chilenos, el 23% aproximadamente prefiere el arriendo, lo cual nos parece interesante, novedoso de mirar. El resto hay una gran preponderancia que prefiere más bien la construcción de vivienda nueva o la compra de vivienda. Se encuentra más bien en zonas céntricas. Más o menos 230.000 hogares o más que 230.000 hogares de estos son unipersonales, ¿ya? El 60% se concentra en las tres zonas metropolitanas principales, vale decir, región metropolitana, Valparaíso y el Biobío, aproximadamente el 70%, 75% en ocho conurbaciones, que ya las vamos a ver posteriormente. Algo que nos parece interesante es que aproximadamente entre 500 y 600.000 hogares hoy día están arrendando por sobre el 30% de sus respectivos ingresos, ¿ya? Lo cual es como un parámetro internacional de vivienda asequible. Cuando vemos digamos, la concentración territorial justamente de esta demanda, nos damos cuenta en estas ocho conurbaciones que le mencionaba anteriormente, el Gran Santiago, evidentemente, sacando al cono de alta renta, Arica como comuna, Iquique Alto Hospicio como una conurbación en sí misma, Antofagasta también, Coquimbo La Serena como otra conurbación, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción y Temuco y Padre Las Casas. Cuando sacamos los datos hacia el futuro, en base a los datos que hemos ido manejando y la caracterización que tenemos de esta demanda como déficit cero, nos damos cuenta de lo que es necesario generar 1,5 millones de soluciones habitacionales, ¿ya? Para poder efectivamente empalmar esta curva de oferta con esta curva de demanda. Eso significa más de 80.000 millones de dólares desde el punto de vista de la inversión habitacional. Y eso es importante decirlo, porque acá no está siendo considerada la inversión, por ejemplo, que se requeriría en materia de infraestructura o en materia de servicios. Estamos hablando de 80.000 millones de dólares únicamente desde el punto de vista de construcción de vivienda, ¿ya? Y asimismo estamos viendo un consumo de suelo de más de 30.000 hectáreas. Cuando vemos esta cifra, en comparación, como bien lo conversábamos con el presidente anteriormente, son cifras fuertes de inversión, que al mismo tiempo pueden presentar una oportunidad o pueden presentar una angustia, ¿ya? Una cierta ansiedad, como decir, bueno, mejor no hagamos nada. Y por eso me parece importante poner cierto tipo de actitudes que nos hemos ido percatando que hay en distintos actores o instituciones. La primera es, bueno, no hay mucho que hacer, ojalá que esto cambie el día de mañana, sigamos un poco lo que estamos haciendo hasta ahora. La segunda actitud, en el fondo, es, bueno, vamos moviendo las perillas, hagamos cambios en las fronteras, por decirlo así, o en los márgenes, ¿cierto?, de los programas existentes, creemos un nuevo subsidio, qué sé yo. Sin embargo, vemos que con eso no vamos a generar un cambio en la tendencia que hoy día se está produciendo. Un tercer tipo de actitudes son los cambios más bien disruptivos, vale decir, hacer las cosas de una manera distinta. Y al respecto, esta es la opción que nosotros de Fincero es la que principalmente queremos plantear, y en esta es la que estamos pensando. Por este motivo, nosotros hemos pensado en un plan que se estructura básicamente en tres principales pilares, ¿ya? Un primer pilar es el impulsar la oferta. Lo que vemos acá es que hay justamente un problema un problema, denme un segundo, perdonen. He vuelto, disculpen, que tenía, tenía un perro acá al lado que estaba molestando. Eh, un primer elemento es justamente impulsar la oferta. Lo que hemos visto que ha habido detrás de esto es un aumento de la demanda con mucha fuerza en los últimos básicamente 15 años. Flujo migratorio, inversión sobre la compra para generar un arriendo, cambio en la composición de los hogares son elementos que han afectado en ese aumento en la demanda. Y como toda lógica, ese aumento en la demanda, sin un aumento en la oferta, lleva a un aumento en el precio, el cual más que se ha duplicado en los últimos 15 años justamente de la vivienda, lo cual ha hecho generar una mayor exclusión. Un primer factor, por lo tanto, es un aumento de la oferta. Lo que vemos en todos los indicadores, desde el punto de vista de la actualización de planes reguladores, de la consecución de permisos de edificación,
O, por ejemplo, desde el punto de vista de los mismos precios de los materiales, es que los indicadores van en el sentido contrario, justamente impulsar la oferta. Entonces, un primer elemento es generar un impulso de esta oferta. Un segundo elemento es diversificar la oferta. Nuestra política habitacional hoy día se sustenta en básicamente dos instrumentos, ¿ya? El subsidio sin deuda o para la construcción de vivienda nueva sin deuda y en propiedad, y luego el subsidio más orientado a la clase media que conjuga, ¿cierto? Un subsidio con el crédito hipotecario para los mismos objetivos. Sin embargo, lo que vemos es que la demanda tiene preferencias y condiciones que son diversas, por lo tanto necesita soluciones también diversas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hogares unipersonales, ¿cierto? Que han aumentado con mucha fuerza y que hoy día no tienen una política específica para ese perfil. O con los adultos mayores que necesitan otro tipo de solución, o con aquellos hogares que probablemente van a necesitar soluciones más bien de arriendo, o aquellos hogares que eventualmente podrían tener algún nivel de autoconstrucción asistida, entre otros elementos. O los sectores medios, que hoy día no están pudiendo acceder a crédito hipotecario, eh, y al mismo tiempo tampoco son perfil para el subsidio de vivienda sin deuda, con lo cual se tienen que crear nuevas herramientas financieras. Y un tercer elemento es conectar la oferta con la demanda, para lo cual va a ser necesario identificar la demanda, proyectar esta demanda y organizar esta demanda específicamente en aquellas comunas y en aquellas conurbaciones que vemos donde se concentra justamente la problemática. Tenemos un objetivo a mediano plazo, que la producción de vivienda anual supere las 100.000 soluciones anuales, tanto terminadas como ejecutándose como iniciadas. En este sentido, hemos ido levantando un conjunto de propuestas que no quiero detallar ahora, porque en algunos de estos elementos se va a meter Enrique en su respectiva presentación, ¿ya? Que propuestas que vemos que tienen algún potencial para ser justamente disruptivas desde el punto de vista de los plazos, desde el punto de vista del financiamiento o desde el punto de vista de la producción y la diversificación de la vivienda. Entonces, ¿cómo se puede justamente aterrizar? Les quiero mostrar algún ejemplo. Si vemos las conurbaciones, nos concentramos en el pericentro norte, que involucra estas 6 comunas. El déficit habitacional son más o menos 36.000, una demanda activa hoy día de 52.000 hogares. En este lugar nosotros básicamente levantamos toda la información del déficit habitacional y la territorializamos, digamos, correspondientemente. Luego vimos también cómo estaba el acceso a los respectivos servicios urbanos y al mismo tiempo lo cruzamos con la información de vulnerabilidad de los hogares que se encontraban en estas unidades, en estos polígonos, llevando finalmente a ciertas zonas más prioritarias de inversión urbana que otras. Luego vimos el potencial habitacional de estas 6 comunas, vale decir, los planos reguladores que hoy día existen y cuánto efectivamente está construido, y la diferencia de ambos elementos, vale decir, lo que permite los planos reguladores y lo que efectivamente hoy está construido, nos da un potencial habitacional, que ustedes pueden darse cuenta son las zonas más oscuras que aparece ahí. Eh, y a partir de esto también vimos ciertas oportunidades que podían existir desde el punto de vista del suelo. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, en Verde Agua, están todos los lugares que son loteos 9x18, que se hicieron operaciones sitio en los años 80, los años 70, y que finalmente generan espacios donde se podrían microdensificar, eh, y que son lugares que antes eran la periferia y hoy día están bastante conectados a la ciudad. Asimismo, vemos sitios eriazos que son interesantes justamente en esta zona, que son los sitios amarillos. Vemos sitios eriazos no residenciales, que son los sitios más color morado. Y también vemos zonas de reconversión urbana, que eran industriales y que están hoy día pensándose para poder ser residencial. Entonces, con esta información nos concentramos en Renca, que vimos que era una zona que tenía alta oportunidad, en esta conurbación en la zona de Santiago hacia el norte, y nos damos cuenta que efectivamente en la zona de Renca hay ciertos sitios que nos parecen más prioritarios y que fuimos también conversando con las respectivas autoridades locales. En esos sitios donde podemos ver algún tipo de desarrollo del punto de vista inmobiliario, habitacional, urbano, con fines sociales y públicos que estamos tratando nosotros como Defensero de poder catalizar. Bueno, y finalmente, ¿por qué hacemos esto? Y este es nuestro leitmotiv, digamos, finalmente, es que una casa no es una casa. Y cuando entendemos eso, cambia la forma de mirar la ecuación. Constantemente se ha pensado en la política pública y la política social, en el modelo que hemos tenido en Chile, que la casa es como el sueño final. Primero es la educación, luego, ¿cierto?, la inclusión más bien laboral, el ingreso, para llegar finalmente a tener el sueño de la casa propia. Y esa lógica funciona ciertamente y es bien importante. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que detrás de la casa hay otros elementos, como por ejemplo
En la casa hay una proyección de futuro. La casa puede generar ahorro. La casa es un activo financiero. La casa genera también mayores niveles en materia de salud, sobre todo respiratoria. La casa también genera mayor nivel de aprendizaje al contar con un espacio, una luz para poder leer, por ejemplo, en momentos de oscuridad. La casa es un espacio de intimidad, la casa es un espacio de cohesión social con el barrio, la casa es un elemento de seguridad, una agenda tan fuerte que está hoy día presente. Y asimismo nos damos cuenta que la casa también es un espacio de autoestima, que significa reconocer que la familia, la persona, tiene un lugar justamente en esta sociedad. Entonces vemos la casa al revés. Vemos la casa como un punto inicial de la política de desarrollo que podemos tener en Chile y que potencia justamente las otras dimensiones. No ver, por lo tanto, la crisis habitacional como una crisis netamente de falta de techos, sino que más bien ver la crisis habitacional para enfrentarla y enfrentarla, generar una oportunidad que es una puerta para avanzar en distintas dimensiones de desarrollo que hoy día lo estamos necesitando. De la crisis habitacional, por lo tanto, es invitarlos a ver en esto una oportunidad para el desarrollo. Si necesitamos generar cambios, esa fuerza no va a venir únicamente de la gravedad de la crisis, sino también de la capacidad que tengamos de vislumbrar, convencer y aprovechar la oportunidad que significa para todos. Impulsar una agenda de desarrollo urbano habitacional que enfrente este desafío en 10 años puede arrastrar 3 o 4 puntos adicionales del PIB anual para Chile, además de mejorar las condiciones de salud, oportunidades de educación a la población, la seguridad de los barrios y la cohesión social tan necesaria hoy día en el país. Finalmente, hacer de la vivienda, los barrios y la ciudad una palanca para el crecimiento inclusivo y sostenible en nuestro país, el déficit cero como un propósito común que hoy necesitamos más que nunca, en el que todos salimos beneficiados. Una casa no es una casa es más que una casa. Es proyección y desarrollo. Una casa, un barrio, una ciudad es sobre todo un futuro compartido. Eso, muchas gracias por la invitación y espero ahí que podamos seguir conversando con preguntas o lo que sea. Muchas gracias, Sebastián. Muy motivadora tu presentación. Ahora, Enrique tiene una presentación preparada ya sobre otros aspectos complementarios a lo que ha planteado Sebastián. Enrique, por favor. Gracias, presidente. Voy a compartir, eh, solicitar. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, si se ve la Sí, se presentación? ve perfecto. Muchas gracias. Volver a saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. Trataré de hacer una presentación tan motivadora como nuestro director ejecutivo. Ujú. Colocó la vara bastante alta. Y también, bueno, comentar que no soy ingeniero, soy arquitecta, así que traten de no hacernos preguntas tan específicas o trataremos de responderlas. Como comentaba Sebastián, en estos tres pilares que hemos estado tratando de trabajar en distintas propuestas para poder impulsar un mayor desarrollo del hábitat en el sentido de producción de vivienda y lo que eso conlleva, nosotros estamos convencidos de que desarrollar vivienda y ciudad más que una oportunidad, es un motor de desarrollo, un motor de cambio para también otras temáticas, educación, salud, seguridad, etcétera. En este caso, vamos a comentar sobre ciertas propuestas que hemos trabajado en relación a poder agilizar ciertos trámites, particularmente con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DC49, que cuando comentaba Sebastián que hay básicamente dos herramientas que hoy día tiene el Estado, que es la vivienda sin deuda, DS49, o la vivienda con deuda, que es el DC01, y después salen otros mix. El DC49 se ha transformado en el pilar de acceso a la vivienda en nuestra historia de política habitacional, entendiendo que, o compartiendo en el fondo que uno de los grandes problemas que tenemos es que precisamente no tenemos una política habitacional. Tenemos una política nacional de desarrollo urbano, pero no tenemos una política habitacional, sino que más bien tenemos programas habitacionales.
En ese sentido, hemos abordado ciertos elementos que voy a compartir en breve, pero también con la idea o acuñar la idea del concepto norteamericano del ready to build, que en el fondo es entender que los permisos son garantías para los desarrolladores, por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los permisos que se van a solicitar de manera anterior y cuáles son los permisos que se van a solicitar de manera posterior para conservar esas garantías o esas certezas jurídicas muchas veces eh, y no pierda la propiedad de garantía. Y con respecto a diversificación de la oferta, hemos estado trabajando ahí en poder escalar la microerradicación, que a propósito de los lotes 9x18 que mostraba Sebastián, y también la idea de poder agilizar los procesos de urbanización y solución incremental. No me voy a ver, y la idea es que ustedes puedan ver toda la presentación. Para tener una dimensión, aquí hay un análisis de lo que ha sido la estructura del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DS49. Para los que no lo conocen, entender que la política de alguna manera llama, cuando una familia quiere acceder a una solución habitacional, le señala en el fondo, organízate, genera un comité, una vez que tenga un comité, eh, busca una entidad patrocinante, antiguamente las EGIS, desarrolla busca un suelo, ustedes busquen un suelo, desarrollen un proyecto de arquitectura, especialidad, habilitación de terreno, etcétera, etcétera, y una vez que esté todo listo, postulen, ¿cierto?, al Servio para poder recibir un beneficio del Estado. Esto ha significado, bajo distintos análisis, por ejemplo, un estudio que realizó el MIMBU de Robertson and Partners, en promedio se demoraban 8 años y 2 meses. Según los dirigentes de comité, a propósito de un diagnóstico que realizó el laboratorio de gobierno, se demoraba casi 14 años en poder acceder a una solución habitacional. Según fuentes del MIMBU, 10 años y 7 meses. Básicamente, en promedio, hoy día una familia para poder acceder bajo la lógica de esta política habitacional se demora 11 años en poder acceder a una vivienda. Y esto también ha significado parte de la crisis habitacional, parte o uno de los componentes, ¿cierto?, de este iceberg y por qué muchas familias han pasado por muchas otras exclusiones habitacionales antes de llegar a un campamento. Por lo tanto, hay que entender el problema como un todo. Bajo este escenario, lo que realizamos fue básicamente una metodología de revisar propuestas, entrevistas, revisamos diversos documentos con respecto a la Comisión Nacional de Productividad, la Laboratorio de Gobierno, MIMBU, DIPRES y distintas organizaciones para generar una entrada de 79 posibles nudos y propuestas para que pudiésemos generar cierta perspectiva de análisis en el fondo del proceso para poder acceder a una solución habitacional. Y esto básicamente dividiéndolo en 3 etapas, ¿cierto? Uno, que era todo lo que conlleva la postulación, que es la organización social, la búsqueda de un suelo, el proyecto, la postulación propiamente tal y la construcción, ¿ya? Y en eso, la primera etapa, 7 años, 1 año en postular básicamente y 3 años en poder construir finalmente. De esto desarrollamos distintas propuestas y llegamos a 13 propuestas que fueron presentadas a distintos actores, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al gobierno, etcétera, en donde cuando uno ve correlativamente las 13 propuestas, uno identifica que las 2 primeras propuestas que son de alguna manera el 80-20. ¿Qué significa esto? Con estas propuestas en el fondo podríamos disminuir de 8 9 años a 3 años y 2 meses la producción de vivienda. ¿Y esto qué significa? Básicamente, como sabemos la cantidad de déficit habitacional que tenemos, más de 1.200.000 familias hoy día requieren una vivienda. Hoy día podemos caracterizarlas, o sea, sabemos dónde viven esas familias,
sabemos dónde quieren vivir esas familias y sabemos también cuál es la situación socioeconómica de esas familias. Y entendiendo que sabemos dónde está el déficit y podemos lograr caracterizarlo, por lo tanto tenemos una demanda real, no es necesario hacerles, en gran parte, hacer que las familias tengan que ir a buscar suelos, organizarse, desarrollar el proyecto, sino que más bien el Estado pueda adquirir suelos, tal como lo está haciendo desde la administración pasada, en el fondo con este banco de suelos, pueda enfocarse en producir vivienda, porque sabemos que esas viviendas van a tener un destino, una familia, producir vivienda y en el proceso de construcción empalmar la organización de la demanda, la organización de las familias con el proyecto. Esto acortaría en un 50% la producción de vivienda, además de otros elementos que logramos identificar, algunos inclusive, quizás aquí le va a hacer mucho eco, como por ejemplo las responsabilidades de los profesionales, que yo entiendo que para todos ustedes les va a hacer mucho sentido. Hoy día, y quizás los que tengan experiencia en la producción de vivienda, particularmente con los serbios, saben que el proyectista, en el caso, cierto, de ustedes, ingeniero civil, cuando firman un proyecto, desarrollan un proyecto, dentro de la orgánica de Serviu, la contraparte de Serviu se hace responsable de ese proyecto. Por lo tanto, la contraparte Serviu, este ingeniero que está ahí, vuelve a pedir una mecánica de suelo porque no le parece bien, o pide que sea en otra estación porque mm, resulta que no se encontró agua, por ejemplo, alguna napa, entonces pide que se desarrolle en 6 meses más, o no cree en el modelo, entonces pide los modelos para poder revisarlo. ¿Por qué? Porque hay una doble función en el sentido del proyectista, en este caso ingeniero en el fondo, que acredita una cierta garantía con el proyecto, pero también el ingeniero contraparte serbio que también pasa a ser responsable de ese proyecto. Muchos de esos elementos los logramos identificar y logramos generar propuestas en modificaciones internas, entendiendo que para poder acelerar los procesos, no solamente colocar multas o acortar los plazos, sino que había que entender en el fondo cuál era el iceberg también completo desde ese punto de vista. Como les mencionaba, el impacto pasamos en promedio de 11 años a 3 años y 2 meses. ¿Es posible? Es totalmente posible. De hecho, sin ir más lejos, hoy día los proyectos DS19, que es un porcentaje del DS49 y del D01, se demoran precisamente esta cantidad, 3 años, 2 meses. ¿Por qué? Porque no hay una organización, no hay un comité en donde tenga la responsabilidad de buscar un suelo, de desarrollar un proyecto técnico, sino que está más bien elaborado por una inmobiliaria. Y precisamente después se desarrolla la integración social y la habilitación de las viviendas. Con respecto a los instrumentos de planificación territorial, desarrollamos para compartirles una mesa con actores bien influyentes y connotados en este tema. Sergio Berisville, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, ex DDU, Diego Gil, académico, Pilar Jiménez, ex DDU, Pablo Jordán, eh, consultor, y quien habla también ex DDU, en donde identificamos cuáles eran los elementos de alguna manera que estaban generando los nudos o las posibilidades para poder agilizar los instrumentos de planificación. Y estos son los que ustedes están viendo, limitadas facultades para conducir el desarrollo urbano por parte de los instrumentos. Hay una debilidad institucional para la gestión, y lo vemos en que hoy día modificar un instrumento de planificación territorial se demora también aproximadamente 8 o 9 años por todos los elementos que hoy día se le han incorporado a los planes reguladores en términos de incorporar elementos de cambio climático, incorporar las áreas de riego, incorporar a propósito de la vigencia de la ley de humedales, eh, eh,
y otros elementos que se han ido incorporando. Los plazos son poco definidos, no hay cierre de etapa, por lo tanto, cuando una participación ciudadana en el último proceso es errónea o hay algún problema, hay que retrotraer todo el proceso, dificultad en las modificaciones, poca continuidad en los estudios base, falta de sistemas para información para planificar. Hoy día, entendiendo la digitalización, hoy día lo que hace un consultor precisamente en la línea base para poder desarrollar un instrumento de planificación, precisamente tiene que consultar a fuentes públicas, al Instituto Geográfico Militar, con respecto a la aerofotometría, tiene que consultar a transporte con respecto a la red vial. Entonces, son informaciones que debieran ser provistas por el Estado y no necesariamente cargárselas de alguna manera a un consultor por plazo y también por gestión. Falta de monitoreo, faltas de plataforma e interés, cada vez hay más interés comunal por la planificación de su ciudad. En ese sentido, generamos este mapa de cuáles podían ser los procesos más eficientes, reconocimiento a escala, un diagnóstico continuo, fortalecimiento institucional y un suelo para vivienda de interés público, generando estas medidas, acortar los estudios de riesgo a fuentes oficiales, como por ejemplo el CHOA, la GEMIN, la DOH, entendiendo que precisamente los estudios de riesgo son uno de los elementos más sensibles y que para las autoridades representa mayor dificultad de poder declararlos. Por lo tanto, esas materias debieran ser provistas por los gobiernos regionales o por fuentes oficiales. Agotar materias de catastro, muchas veces los municipios, en el caso de los reguladores comunales, aprovechan la oportunidad y solicitan catastros de árboles, tapas de alcantarillado, etcétera, que no son materias de la planificación. Poder promover el artículo 28 nonis de la ley que precisamente permite promover elaboraciones o modificaciones de los planes reguladores por parte de particulares, sin saltarse obviamente los procesos de participación, igual que una metodología. Definir estándares mínimos de los instrumentos para poder generar un monitoreo y evaluación, diferenciar y simplificar sus procesos de modificación. Esto es muy importante. La ley 21.450 que se aprueba el año 2022, que es sobre regeneración urbana, y el plan de emergencia habitacional. Todo el mundo la conoce bien por el plan de emergencia habitacional, pero la ley 21.450 eh, entrega muchas herramientas al Estado para poder hacer gestión de suelo y poder hacer regeneración urbana. Y en esas herramientas que le entrega el Estado, precisamente le entrega la posibilidad de generar enmiendas eh, para zonas donde vaya a haber desarrollo habitacional en suelo público, para poder captar la plusvalía del suelo y esa plusvalía no se pierda, porque la pagamos todos nosotros en el fondo. Un ejemplo, una estación de metro, en donde todos nosotros la estamos pagando a través de los impuestos, esa plusvalía que se genera en el territorio precisamente debiera ser captada por el Estado para la producción de vivienda de interés público para todos nosotros en el fondo. Esa posibilidad de generar enmienda, estamos solicitando que se extienda también a otras materias, por ejemplo, para generar cambios de densidad o de subdivisión predial mínima para aquellas zonas donde haya consenso. Delimitación de procesos en diferentes etapas, generar procesos que sean irreversibles para no perder todo el trabajo, obviamente, que se desarrolla, fijar plazos de control, la aprobación de los planes reguladores comunales, municipales que no pasen por el gobierno regional, porque si pasan por el gobierno regional tienen que ir a la Contraloría y ahí ya nos demoramos 4 o 5 años. A propósito de lo que les mencionaba en un principio, sobre las garantías en el fondo que tiene que ir de manera anterior o de manera posterior, reconocimiento de la planificación territorial como un deber del Estado, y esto es particularmente crucial. Hoy día cuando revisamos, por ejemplo, en materia de permiso, hoy día cuando uno requiere un permiso de edificación, por ejemplo, que ustedes están más bien familiarizados, si uno solamente cumpliese la ley, que son 15 días con un revisor independiente o 30 días sin un revisor, el sistema funcionaría perfecto. Hoy día lo que hemos visto en algunos indicadores es que se demora
puede llegar hasta un año la aprobación de un permiso de edificación. Entonces, lo que se requiere no es acortar los plazos, sino que los plazos se cumplan. Eh, y por eso, en términos de planificación, hoy día la ley establece que un plan regulador no debiera o debiera actualizarse a lo menos en 10 años. Y hoy día tenemos un sinfín de comunas que ya han sobrepasado los 10 años y por ende, y es claro en el fondo, que su normativa está desactualizada, que el territorio cambió, que se requiere ampliar el límite urbano, que se requiere reevaluar la densidad, que se requiere incorporar mayor red vial básica, etcétera, etcétera, etcétera. Y solucionar efectivamente el incumplimiento del deber de planificación territorial. Esto es algo que nosotros hemos querido incorporar, que es la supletoriedad normativa. ¿En qué sentido? En que cuando un municipio, por ejemplo, por ese motivo, ya ha traspasado los 10 años en donde no ha renovado un plan regulador comunal, el efecto es tan complejo, es tan nocivo, y es que bajo ese escenario puede actuar un organismo superior, como por ejemplo la Seremía de Vivienda y Urbanismo, a través de la DDUI o el gobierno regional, y pueda atender aquellas materias urgentes en términos de planificación para poder actualizar los instrumentos normativos. Participación inclusiva, monitoreo constante, evaluación, fortalecer las capacidades de planificación y ampliar competencias. Esto es un poco el escenario que nosotros hemos identificado y que son las propuestas que estamos impulsando. Sin ir más lejos, la próxima semana tenemos participación en el Congreso precisamente para hablar de esto. Pasando ahora a otro elemento con respecto a que hemos trabajado en algunos de los puntos de diversificar la oferta. Y aquí encontramos una oportunidad precisamente con los pequeños condominios o la microerradicación, que es un programa habitacional que se da para aquellos lotes 9 por 18, que como mencionaba Sebastián en un principio, fue una política habitacional de los años 60-70, en donde a una familia le entregaban un lote, ustedes deben de acordarse, eh, y este lote venía muchas veces con una caseta sanitaria y la propia familia tenía que autoconstruirse, entendiendo que la unidad básica, ¿cierto? Era un baño, después se amplió un baño en la cocina, pero todas las unidades de dormitorio tenían que ser por proceso. Lo que uno ve, no solamente en Santiago, sino que a lo largo de todo el país, que fueron estas operaciones sitio, que en su momento, en los 70, fueron en los bordes de las ciudades, hoy día prácticamente están en las áreas periurbanas, conectadas de muy buenos servicios. Aquí en el plano, por ejemplo, se ve el Gran Santiago, todas las manchas verdes son áreas de lote 9 por 18, y como ven, muy bien conectadas por la red vial básica, por transporte público, por metro, por equipamiento, por servicio, con un valor de suelo muy alto, precisamente por los bienes y servicios públicos que gozan estos terrenos, pero también con familias que les cuesta mucho poder reconstruir o construir, y también con condiciones, muchas de ellas, de allegamiento de sus hijos, hijas, tienen nuevas familias, etcétera, etcétera. Y aquí se da una oportunidad porque, por lo menos en el Gran Santiago, hemos identificado más de 170.000 predios que suman en el fondo más de 3.000 hectáreas, y eso tiene un potencial de 54.000 viviendas si uno tomase solamente el 10% de estos lotes, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos escalar esto que, por ejemplo, es una imagen aquí en Valparaíso de un pequeño condominio? ¿Cómo podíamos escalarlo? Y entendíamos que la única manera de poder escalarlo, no solamente la parte social, era poder industrializarlo. De ahí nos fuimos, ¿cierto?, a el mundo industrial, que quizás para ustedes es mucho más afín. ¿En qué está la industrialización a nivel nacional? Y esto es un estudio que hizo el Consejo de Productividad. Se levantaron 197 empresas que hoy día prefabrican a nivel del país. Este es un gráfico de las plantas, donde se ubican las plantas. Curiosamente, la mitad de las plantas están en el área metropolitana, y de ahí básicamente en el Maule,
Biobío y los lagos, y un poquito más en Araucanía. Pero también en ese diagnóstico nos dimos cuenta que el 9%, solo el 9% trabaja en vivienda social. Y de ese 9%, casi el 50% está en la región metropolitana. Ahora, ¿por qué ese valor tan bajo? Bueno, ellos dicen que no están orientados porque no conocen los programas, porque no hay match con constructora, es muy complejo la política habitacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, después de este diagnóstico del proceso de cómo estaban las industrializadoras, hicimos en alianza con la Cámara Chilena de Construcción, patrocinado por el CCI, por el Ministerio de Vivienda y a través de la organización del CETEC, realizamos un reto, que era el reto de vivienda industrializada, en donde el objetivo que tenía no era el objeto en sí, que fue parte del desarrollo, pero donde queríamos colocar toda nuestra energía era poder generar consorcios de industrializadoras con constructoras y con arquitectos que entendieran que esto era un nuevo negocio, ¿ya? Y para ese nuevo negocio había que abrir la caja Pandora, entender la política habitacional, entender cómo funcionaba y cómo de manera coordinada, en el fondo, como un nuevo negocio, se podía llegar a esta solución. Postularon 48 empresas, se conformaron 17 consorcios, 5 abandonaron por diversas circunstancias, y después de eso se generó un acompañamiento, que lo muestro acá más adelante, eh, un acompañamiento en las distintas fases, ¿ya? Eh, por ejemplo, si uno ve en la etapa 6, hicimos modelos de industrialización, hicimos capacitación sobre nuevos modelos financieros, sobre escalamiento, junto con desarrollo en BIM, y cómo ellos podían generar este nuevo consorcio también en materia jurídica que le diera la base y la certeza para ambas partes, para todas las partes en el fondo de este nuevo negocio, y en donde ellos tenían en el fondo que construir este prototipo de vivienda industrializada en formato pequeño condominio, porque además dentro de los programas habitacionales era el más complejo. Por lo tanto, estábamos convencidos que si lográbamos desarrollar el más complejo, todo lo demás sería muchísimo más fácil, ¿ya? Los consorcios finalistas, acá están, no los voy a, por horario en el fondo no los voy a mencionar todos, pero sí quiero rápidamente pasar a mostrar algunos. Por ejemplo, el que ganó, que es el grupo Sintaxis, que es la constructora Axis, junto con el grupo Sintac, y Consolida como diseñador y entidad patrocinante. Ellos en sus 5 etapas vieron cómo definir en el fondo a través del método Design Thinking de lluvia de ideas por parte de la constructora, entendiendo todo el proceso y cadena de valor que significaba desarrollar un proceso industrializado en términos de operación, transporte, montaje, etcétera, etcétera. Luego, una viabilidad en términos de qué es lo que se construía off-site y qué es lo que se construía on-site, la estandarización del proyecto y, para último, llevar a la industrialización. Estos son los ganadores, después les muestro la imagen, una imagen final. Una mención honrosa de Atco Sabinco junto con Biurban, también ahí mostrando otro modelo de lo que fue el producto de ellos. Con respecto a integración temprana, una etapa 2 lo vieron cómo solucionar esto a través de la arquitectura. Luego, generar las estrategias de coordinación en base a las partidas, y luego se enfocaron en cómo lo podían escalar y generar el modelo de negocio. Aquí otra, esta particularmente distinta a las demás, distintas materialidades. Esta, por ejemplo, en madera con CLT, que es una tecnología que ha costado en el fondo por la planta, por los costos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo lleva a nivel de escalamiento, sí puede llegar a valores medianamente competitivos, y también desarrollar un prototipo. De hecho, hace poco nos comentaron que aun cuando nos ganaron, van a levantar este proyecto, este prototipo,
en una comuna acá en Santiago, porque el consorcio sigue trabajando, que es a donde queríamos apuntar en el fondo, no solamente al modelo, sino que también a la generación de consorcio como nuevo negocio. Este es con Polpaico, Cantauco, la constructora, y ASA y E3, que también desarrollaron un modelo en hormigón prefabricado. Y aquí está el ganador, el grupo Sintaxis, es el modelo que ellos desarrollaron, que tiene la particularidad en que, si se fijan a mano derecha, es una propuesta híbrida en donde el núcleo húmedo, que son los baños y la cocina, es un módulo completamente prefabricado, ¿ya? Por lo tanto, llega fabricado on-site en el fondo y se posiciona el módulo en los distintos pisos. Todo eso ya viene construido y lo demás son piezas y partes que se terminan de construir en el terreno, ¿ya? Y aquí hay una serie de indicadores que se desarrollaron precisamente por todo lo que significaba la industrialización en términos de manejo de residuos, de sustentabilidad, generación de mano de obra calificada, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hoy día estamos tratando vamos a construir este prototipo y también sacar aprendizajes de ahí. Nosotros creemos que los principales logros fue la capacidad de 14 nuevos consorcios que hoy día, algunos más, otros menos, pero ya están generando sus propios proyectos en términos de industrialización, en términos de integración temprana y de nuevo modelo de construcción. Nosotros creemos y estamos convencidos que la construcción tradicional, por lo menos así lo estamos viendo en otros países, particularmente en España y en Canadá, por ejemplo, tiene que migrar a la industrialización de la vivienda por todos los beneficios que trae. No los voy a enumerar, pero ustedes seguramente inclusive los conocen muchísimo mejor que nosotros. Y a partir de esto y de esta experiencia es que nosotros hoy día también estamos tratando de levantar no solamente este piloto, sino que también piloto en donde podamos desarrollar proyectos en donde una primera etapa sea de urbanización a una empresa y una segunda etapa sea la instalación de vivienda industrializada para poder acortar los tiempos en precisamente la construcción, mejorar materias constructivas y mejorar también la capacidad de mano de obra que tenemos instalada en el país. Eso espero no haberlo aburrido en la presentación. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante tu presentación. Hay grandes desafíos y creo que estamos precisamente en esa línea. Se ve con preocupación el hecho de los tiempos. O sea, los tiempos de la primera fase son muy grandes. Yo había escuchado precisamente el tiempo que le toma a una familia poder acceder a una vivienda. Y ustedes lo que plantean son una serie de acciones concretas que permiten reducir eh, los tiempos en la primera etapa y van aún más allá con propuestas industrializadas que permiten reducir los tiempos en la etapa ya de construcción. Me gustaría Exacto. saber, así que bueno, junto con felicitarlo por el trabajo que están haciendo, me Muchas gustaría gracias. abrir la discusión porque yo creo que acá hay grandes desafíos y de alguna manera los ingenieros tenemos que involucrarnos en este proceso. Hay dos preguntas, una de Catarina Guerra. Pregunta, ¿qué caracteriza que una vivienda sea industrializada? ¿Tiene que ver con sus métodos de construcción o con la materialidad? Qué buena pregunta, Catalina, porque hay una discusión en términos, no nuestra, pero en términos del MIMBU, precisamente a que uno pudiese entender que una vivienda industrializada, por ejemplo, a mi manera personal de ver, el ladrillo es un elemento industrializado. O sea, el ladrillo yo tomo arcilla y lo paso por distintos procesos en el fondo y logro llegar a un elemento industrializado. Eso como aspecto general.
El MIMBU sacó, precisamente a propósito de qué se entiende por una vivienda industrializada, sacó un documento en el fondo en donde ellos explicitan qué entienden por una vivienda industrializada. Y no solamente eso, sino que además qué se entiende por una vivienda industrializada tipo. Para los que están familiarizados con el MIMBU, eh, en el 2010, a propósito del terremoto y tsunami del 27F, nace la vivienda tipo, ¿ya? Que era vivienda de distintos materiales que se aprobaban en el fondo, y hoy día aparece el concepto de vivienda tipo industrializada, que es un término un poquito más complejo que la vivienda industrializada. Pero a grandes rasgos, lo que señala el MIMBU es que ellos entienden que una vivienda industrializada es aquel proceso constructivo que se desarrolla fuera de obra, en donde el producto que llega a la obra son las paredes y el techo y genera un lugar, una obra gruesa habitable, ¿ya? Eh, a diferencia en el fondo de que quizás lo que otros pudiesen pensar o inclusive uno mismo. Pero hay un documento, como digo, de la DITEC en el cual explicita qué es la vivienda industrializada, por lo menos en términos de programas habitacionales. Muchas gracias, Enrique. Hay otra pregunta de Paula Palominos. Ella, ella pregunta, dice, tengo una pregunta que tiene relación con las dificultades que se enfrentan en la práctica cuando comentan respecto a las garantías que produce la permisiología. Y ahí da cuenta, por ejemplo, de qué ocurre cuando la distribuidora de energía exige un aumento de capacidad de transformadores o cuando una sanitaria exige la construcción de un nuevo colector, que son temas que no están relacionados directamente con el proyecto, pero de alguna forma condicionan los plazos de ejecución del proyecto. Eh, Voy a tratar de responder, Paola. Mira, hoy día está de moda el término permisología. Eh, yo más bien le digo gestión de permiso o como mencionaba o acuñaba la frase al principio, el ready to build, que es qué es lo que uno requiere en el fondo para poder partir un proyecto en términos de generar garantías para el desarrollador y cuáles son los otros elementos que se requieren durante el proceso de construcción. Quizás la manera más fácil de poder explicar eso son los antiguos ACE2, eh, que el ACE2, que hoy día son los IMIB en el fondo, que el ACE2 se desarrollaba en el proceso entendiendo la data y se recepcionaba una vez que terminaba la obra, eh, con algunos bemoles, pero permitía. Hoy día, para poder partir una obra se requiere el IMIB aprobado y eso ha significado en la práctica un permiso de edificación que el ideal serían 30 días en el fondo. La revisión hoy día, solo en el IMIB se está demorando 7 o 8 meses. Ahora, dentro de todo el mundo de la gestión de permisos está la provisión de servicios. Y los servicios son de terceros. Y por eso que ha costado, porque cuando uno revisa la normativa energética o la normativa particularmente de la sanitaria, son normativas y leyes que son de los años 30, 40 y que no se condicen con la realidad hoy día del territorio y la demanda. Entonces, hoy día, por ejemplo, lo que hemos identificado en la parte de la sanitaria es que, claro, la sanitaria hoy día, eh, lo que se le exige, lo que la ley le exige, es entregar un buen servicio. Y en eso las sanitarias han andado perfecto. De hecho, las sanitarias a nivel nacional son número uno a nivel mundial en entrega de servicios en términos de calidad de agua. Pero la ley no está regulando o no está previendo la entrega del servicio, que es algo anterior. Y ahí es donde tanto tú, Paola, como seguramente muchos de nosotros hemos tenido grandes complejidades precisamente con la ATO, la ampliación de territorios operacionales, o todo lo que refiere precisamente con entregar nuevos servicios para poder desarrollar. Ahí hay varias propuestas, la discusión ha sido larga,
el tema es bien complejo, pero sin responderte, solamente comentarte que comparto contigo la, la complejidad. Tiene que ver con cómo la normativa se actualiza en términos de no solamente la calidad del servicio que se entrega, sino que la provisión del servicio, que es algo que se nos está quedando atrás. Muchas gracias, Enrique. Hay una pregunta de Luis Nario. Él plantea, dice, tomando como ejemplo el proyecto Sintaxis, ¿qué tamaño de terreno necesita para que sea factible o económico el proyecto? Sí, la restricción del proyecto, bueno, tenía muchísimas restricciones. Uno en términos operativos, otro en términos de poder entender que todos estos territorios, si ustedes se lo imaginan, poder llegar a estos suelos, hay que pasar por cables eléctricos, cables de telecomunicaciones, las alturas no son muy altas, por lo tanto, requería una serie de complejidades. Y por eso que mencionaba que este era el escenario, este era el peor escenario para poder proyectar, o más bien era el mejor escenario, porque era lo más complejo en términos de programas habitacionales para poder desarrollar un pequeño edificio en el lote más pequeño que hay, que es un lote 9 por 18. Por lo tanto, hoy día la unidad mínima para poder desarrollar estos proyectos es de 9 por 18, que es el lote mínimo eh, que encontramos en el fondo a propósito de las operaciones sitio. Gracias. Catalina pregunta si es que existe algún límite de pisos para este tipo de vivienda. Eh, Tú mostraste edificios de hasta 4 pisos y ella pregunta si pueden ser 5 para no tener ascensor. Sí, mira, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción siempre ha privilegiado la vivienda de interés público y la vivienda social, por lo tanto siempre tiene privilegios. En este caso, el pequeño condominio, que es un programa habitacional del MIMBU, tiene un artículo que es el 514, si no me equivoco, en donde tiene una serie de beneficios urbanísticos, precisamente, por ejemplo, con mayor continuidad, eh, mayor capacidad de adosamiento, por un lado, continuidad por el otro, y, y permite, hay una modificación hoy día de la ordenanza que está en revisión en Contraloría, que permite, aun cuando el plan regulador no lo permita, es factible poder construir hasta 4 pisos por el programa, por el incentivo del 514, ¿ya? O sea, si el plan regulador dice hasta solo 2 pisos, yo puedo construir un pequeño condominio de 4 pisos. Hasta ahí el incentivo normativo. Pero no más de 4 pisos, ¿ya? Entendiendo que es una escala también, precisamente como se le llama el programa, en el fondo, un pequeño condominio. Ahora, ¿se pueden hacer más unidades? Sí, el programa permite hasta 12 unidades en un terreno, ¿ya? Hay un ejemplo, se los puedo después compartir, en el caso de Aysén, en donde se hizo un proyecto con 12 unidades, con techo de agua, etcétera, etcétera. Eh, hasta esa cantidad, pero no más de 4 niveles. Ahora, si la normativa particular del plan regular comunal permite una altura mayor, sí es posible, pero tendría que cumplir al igual que las condiciones normativas que un edificio tradicional, en el fondo. No hay algún incentivo o beneficio en ese punto. Muchas gracias. Hay otra consulta que plantean si es efectivo que el decreto de S49 solo es para viviendas de edificio. No. El DS49 es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y puede ser en dos modalidades, tanto colectivo como individual. Y para desarrollar un proyecto de S49 puede ser vivienda en extensión o vivienda en altura. Gracias. Y yo tengo una consulta, una inquietud más bien. Aquí ustedes están haciendo una serie de propuestas que permitirían de alguna forma ir acortando la brecha. Porque, a ver, la opción que ustedes tomaron de tomar
de entregar soluciones más bien en una línea disruptiva, eh, en mi opinión es el camino correcto, porque si no lo único que hacemos es mantener la brecha. Pero para esto, además de todas las propuestas que ustedes están haciendo, se requiere que exista un compromiso, que exista una voluntad política, y no alguna voluntad política de este gobierno, sino que de todos los actores. Porque esto no es un tema de una política de gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado. ¿Ustedes ven que existe esa voluntad política más allá de lo que se plantea en la prensa, que son declaraciones muchas veces de buenas intenciones? ¿Te toca a ti, Sebastián? Tomo yo esa pelota. No, mira, yo creo que ese, probablemente en Chile, claro, tenemos desafíos técnicos que están asociados como a estas propuestas, ¿cierto? A todo lo que estamos hablando anteriormente, pero hay un desafío bien adaptativo, que es comenzar a mirar este tema como un tema que nos puede dar futuro. Eso diría que es lo principal. Si lo seguimos pensando desde el punto de vista de cómo responder a una emergencia, vamos a crear políticas con un espejo retrovisor, digamos. La pregunta es cómo proyectamos la ciudad. Y ahí hay varios desafíos que lo hemos conversado en otras instancias, Juan Carlos, y tomaría en consideración tres elementos. El primero, para construir esta voluntad, es que tenemos que lograr que el tema sea tema. Mm, Hoy día, y gracias en ese sentido por esta invitación, ¿cierto? Eh, y cómo hacemos que este tema sea tema. El tema de la vivienda, el tema de los barrios, el tema de la ciudad, no es un tema que aparece en las encuestas de, por decirlo así, prioridades ciudadanas en los top 3. Pero cuando uno empieza a verlo, y lo conversamos una vez con esta iniciativa que se llama Tenemos que hablar de Chile, en que ellos nos mostraban todos sus focus que hicieron y se nos acercaron, nos mostraban cómo efectivamente el tema de la vivienda o los barrios no aparecía, pero aparecía transversalmente en las otras temáticas. Entonces, por ejemplo, los temas prioritarios, sí, tengo miedo cuando camino de la casa al paradero, es un tema de barrio, ¿cierto? El costo de la vida está muy alto, pero claro, el principal gasto es arriendo, es un tema de vivienda. mm, Entonces, el tema de la vivienda y los barrios aparecía transversalmente en esos temas. Por eso, la apuesta que nosotros estamos teniendo es que esta temática no sea el primero de nuestros problemas, porque sabemos que es muy difícil. La seguridad hoy día está muy fuerte. ¿Para qué hablar de temáticas como bueno, la misma migración o el crecimiento económico? Pero sí creemos que podemos instalarlo como la primera de las oportunidades. Entonces, lo que estamos tratando es de empezar a mirar hacia el futuro y, por lo tanto, en las primeras oportunidades, el desarrollo de las ciudades deberá ser un eje. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que creo que hay una ventana de oportunidad hoy día, porque hoy día estamos en año electoral y el próximo año también. mm, Y los años electorales permiten discutir políticas públicas. Y las políticas públicas se discuten cuando son una prioridad desde el punto de vista del problema, pero también aparecen soluciones posibles. Y en ese juego estamos nosotros. Y por lo tanto, lo que nos interesa es que hoy día las candidaturas a alcalde, a gobernadores regionales y el próximo año a presidente o presidenta de la República adopten este desafío de 100.000 viviendas anuales y por lo tanto las políticas que estamos planteando dentro de sus respectivos programas. En eso vemos que hay una oportunidad y hay interés de ciertas candidaturas también por aproximarse a esto. Y el último punto que iba a mencionar es que en esta idea de poder mirarlo a futuro, tal vez el principal desafío es cómo romper dos grandes barreras que hoy día están afectando. La primera es la temporal, o sea, en la medida que esto lo estemos mirando a 2, 3 años plazo, y que es como se miran los gobiernos, ¿verdad? mm, Va a ser muy difícil. Y en ese sentido tenemos que lograr incorporar en este tema, en el desarrollo de la ciudad, la lógica que está detrás del metro. El metro, en el fondo, es una inversión que se hace a 10 años plazo, a 15 años plazo. Sin embargo, logra tener unas pequeñas victorias, ¿cierto? Desde el momento en que se aprueba algo, se diseña, se compra el suelo, ¿verdad? Se inaugura la primera piedra. Y en todos esos momentos hay réditos políticos para las autoridades que están en su respectivo instancia. Entonces, ¿cómo miramos la ciudad de la misma manera? Y pasamos de los 3 años a pensarla en 10 años plazo. Y para eso tenemos que proyectar la ciudad de años plazo. Ese es un desafío que vemos. Y el segundo gran desafío es lo sectorial. Hoy día tenemos una inversión gigante detrás del plan de emergencia habitacional de 260.000 viviendas. Al mismo tiempo tenemos una inversión gigante detrás de trenes para Chile, 7.000 millones de dólares.
y al mismo tiempo vamos a tener inversiones gigantes en infraestructura, por ejemplo, en el puerto de San Antonio. Bueno, ¿cómo están esas tres agendas dialogando en una planificación integrada de las ciudades? Mm. Y en ese sentido, no tenemos hoy día en Chile el actor que esté mirando integradamente, lo cual hace todo un poquito más lento, porque significa juntar a distintas partes, a ponerse de acuerdo, con toda esta complejidad más temporal. Entonces creo que esas dos barreras son claves para que esta voluntad de pensar a largo plazo se logre. Y para esto, un punto central, desde la piedra partida, las obras de confianza. Eso es un elemento que surge justamente en el programa Quiero mi barrio y que hoy día se ha implementado en otros espacios, que es que para tú hacer un proyecto a mediano y largo plazo, lo primero que tienes que hacer es una obra de confianza que permita mostrar a los actores involucrados que el asunto se puede lograr. Y esa obra de confianza es de más corto plazo. Entonces, de alguna manera, algunas de las medidas que nosotros estamos planteando son obras de confianza. Por ejemplo, el proyecto que ganó, que Enrique lo mencionó, en esta idea de consorcio, ¿cierto?, de vivienda industrializada, bueno, que logremos materializarlo específicamente en un terreno y mostrar que los tiempos se pueden hacer más rápido y de esa manera escalar una política pública desde ahí. Eso diría que son ciertas claves para convocar esta voluntad que hace en la pregunta, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otras tres preguntas. John Kyung Font pregunta si es que existe alguna razón por la que las comunas de altos ingresos no pueden recibir viviendas sociales. Después continúa diciendo, ya que muchas de las personas que trabajan en servicios domésticos viven fuera de esas comunas. No sé si eso es efectivo o no. Qué buena pregunta. Tácitamente no es efectivo, pero en la práctica Mm, se dio, mm, ¿ya? ¿Y cómo se daba? A propósito de la definición de la densidad en los planes reguladores comunales. Cuando se generaba eh, cierto tipo de densidad, no era posible desarrollar vivienda social, en el fondo, porque el valor del suelo no daba. La buena noticia es que, como comentaba, la ley 21.450, que es sobre regeneración urbana y el plan de emergencia, eh, esta ley mandata a todos los instrumentos de planificación territorial a actualizarse y incorporar a través de incentivos o resguardos eh, una cuota de vivienda de interés público o vivienda social en el fondo. Y es algo que para nosotros, para nosotros y muchos más en el fondo, arquitectos y urbanistas, es clave porque precisamente un plan regulador que regula el suelo para distintos usos, lo que no hacía era identificar cuál era el déficit habitacional de la comuna y por lo tanto planificar en virtud de cuántas casas necesito en mi ciudad, en el fondo, cuántas viviendas necesito y en virtud de eso cuánto equipamiento, cuántos servicios. Entonces, la lógica es que hasta el año 2022 planificábamos a ciegas, sin saber cuál era nuestro déficit y por ende no responder a ese déficit. Hoy día, desde el 2022, como menciono, la ley 21.450 mandata, obliga y ordena a los instrumentos de planificación a incorporar incentivos de recuerdo. ¿Qué significa esto? Que pueden haber incentivos, por ejemplo, el coeficiente de constructibilidad aumenta en un 40% si en ese proyecto habitacional se incorpora vivienda de interés público o vivienda social, o otro tipo de incentivos urbanísticos. O resguardo, como está haciendo hoy día en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo en España y en el País Vasco, a que el destino de uso de suelo habitacional, si uno quiere desarrollar un proyecto habitacional, está obligado a incorporar unidades de vivienda de interés público o vivienda social. O sea, uno puede hacer un proyecto inmobiliario de venta de departamentos de ticket de 25.000 UF, pero aún así está obligado a colocar vivienda social. Eh, Esto es más complejo. Lo que se está dando, para no alarmar, lo que se está dando son los incentivos. Y en eso hay dos planes reguladores que ya lo tienen incorporado, que es el de Renca y el de Peñalolén. muchas gracias. Y tenemos dos preguntas más para ir cerrando. Humberto Peña pregunta si la oferta de condominios industrializados que están proponiendo, a qué tipo de demanda imaginan que va a atender y si se prevé una alta
aceptabilidad o interés por este tipo de vivienda? A ver, no existe la bala de plata. Y todas las medidas que nosotros estamos viendo son complementarias, así como edificación directa y que los comités no tengan que estar buscando suelo, etcétera, etcétera, es una alternativa al DS 49, en donde tenemos identificado el déficit. La vía industrializada no, es también otra medida que no va a abordar todo el proceso de obras de construcción, sino que una medida complementaria. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros hoy día? En que, por ejemplo, hoy día precisamente el plan de reconstrucción que está impulsando el gobierno en Gran Valparaíso, gran parte de ese plan va a ser desarrollado con edificación directa, que es una de las propuestas de nosotros, y vivienda industrializada. ¿Por qué? Porque ahí lo que más se requiere son poder agilizar los plazos, producto de la condición social y de riesgo de la familia. En el formato pequeño condominio, también la lógica era bien utilizada porque hay que entender que la familia se tiene que ir de donde vive a través de un subsidio de arriendo transitorio, mientras dura la construcción de su nueva vivienda para después poder volver. Por lo tanto, un mes más para la familia es un impacto social, emocional, familiar muy grande. Y también hemos identificado que en proyectos que son escalables, que son grandes proyectos, la vivienda industrializada también juega un rol importante, porque hay que entender que la vivienda industrializada no es más barata, que uno muchas veces uno cree en el fondo que es la vivienda prefabricada que uno encuentra aquí a orilla carretera, que cuesta un décimo, que le ha hecho muy mala fama en el fondo la industrializada, en el sentido de que, claro, es una buena opción, pero no tiene ningún estándar de acondicionamiento térmico, constructivo, etcétera, etcétera. La vivienda industrializada no es más barata, pero sí tiene muchísimos más estándares de control en términos de estanqueidad de aire, en términos de calidad de los elementos, en términos de control, en términos de instalación, menos postventa, precisamente por todos estos procesos. Eh, Ustedes lo deben saber mejor, en términos de gestión de residuos es incalculable a propósito de los compromisos que hoy día como país tenemos a propósito del cambio climático y la descarbonización del país como meta del 2050. Entonces, es una línea que están trabajando, se está trabajando, es incipiente como mostrado, solamente el 9% de la industrializadora se dedica a la vivienda de interés público, sino que solamente aborda gran parte minería y segunda vivienda con distintos estándares, algunos muy altos, otros muy bajos, y ese 9% es el que queremos empezar a subir. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz productiva, tenemos plantas industrializadoras, en el caso madera tenemos bosques para poder producir muy buenas viviendas en madera, para el caso en el sur, eh, tenemos plantas de hormigón, tenemos acero, a propósito de quién ganó. Entonces tenemos una matriz productiva, pero no le estamos dando valor agregado e innovación, y creemos que ahí es donde también un camino que genera precisamente lo que hablamos en un principio, cuáles son las oportunidades a propósito de la vivienda, las oportunidades como país que podemos tomar a propósito de poder abordar esta problemática. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Sebastián. Estamos llegando ahí al término estamos ya cerca de las 2:30. Bueno, quiero agradecerles la participación que han tenido y comentarle a todos los asistentes que la grabación va a ser subida prontamente a YouTube, así que ahí la van a poder revisar. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludos también, Carlos, y a todos los que se quedaron a vernos hasta el final y a escucharnos. Sí, muchas gracias por la participación además y bueno, por generar esta instancia y ojalá que sigamos conectados para ver de qué manera podemos generar espacios de colaboración entre las capacidades que tienen ustedes como convocatoria, ¿cierto?, del mundo de la ingeniería y este desafío del déficit habitacional. Perfecto, cuenta con ello. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao, chao.